Bienvenidos a Economía y Empresa. Nos encontraremos cada lunes y miércoles para compartir análisis, información y debate. Podrás vernos en todos los canales digitales de EDITV, en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. Y también cada lunes y miércoles en la página web del periódico El Diario y un especial los días domingo en la edición impresa en el periódico. Economía y Empresa, información que conecta. Esto es Economía y Empresa. ¡Comenzamos! Este año 2025, el litio ha sido motivo de controversia tanto a nivel regional como en el Parlamento. Esto debido a que han venido empresas de China y Rusia para instalar plantas en el Salar de Uyuni, lo que no progresó debido a que se estancó en el Parlamento y se dejó el tema para la próxima legislatura. Sobre el particular, además sobre el futuro del Salar de Uyuni y las recomendaciones sobre la explotación del litio, nos hablará en este programa el presidente de YLB, de la estatal YLB, Pablo Nina, quien tiene una posición muy concreta al respecto y considera que se debe seguir apuntando al desarrollo del litio para el bien del país. Escuchemos lo que nos dice Pablo Nina en representación de YLB. Buenas tardes, desde el programa Economía y Empresa lo saludo y quisiera que por favor se presente brevemente. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Nina Terán, actualmente desempeño el cargo de presidente ejecutivo de YLB. Don Pablo, quiero hacerle la consulta. ¿Cómo está la situación ahorita de YLB? ¿En qué situación se está dejando para la transición de gobierno? Bueno, a ver, básicamente es una empresa, digamos, que se está consolidando. Actualmente tenemos tres ejes principales respecto a las actividades de YLB. Una actividad es las operaciones de la empresa como tal. Ahí tenemos, por ejemplo, dos plantas en producción, una producción de carbonato de litio, ¿no es cierto?, grado técnico, con una capacidad de la planta actualmente está de 3.500 toneladas por año. Otra planta tenemos de KCl, que se vende, digamos, como fertilizante. Ahí tenemos producción de KCl estándar tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Esa está produciendo aproximadamente 83.000 toneladas por año. Después, en el segundo eje, tenemos el manejo o la administración de los contratos, digamos, que se iría a firmar en representación del Estado para la producción de carbonato de litio. Actualmente, como sabes, tenemos dos en curso, es el contrato con Uranium One y el contrato con CBC. Y por último tenemos el área de investigación. Tenemos plantas pilotos de baterías y también de cátodos. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos avances. Seguramente en la siguiente semana vamos a ingresar un trámite para patentar un absorbente que es fruto de la investigación y de los estudios que han desarrollado nuestros profesionales. Se ha logrado obtener y también se va a meter una patente de un diseño de un power bank que se va a empezar a comercializar en las siguientes semanas. Entonces, esa sería la situación, digamos, en los tres ejes principales, ¿no? Bueno, y también, obviamente, estamos abriendo la prestación de servicios justamente de nuestro centro de investigaciones a las empresas que puedan requerir estos servicios, ¿no? La inversión que se ha hecho en todo lo que usted menciona y también en las piscinas que teníamos anteriormente. Bueno, es una inversión grande. Hay que recordar que son créditos que hemos heredado de la Comibol, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando alrededor de, creo que son cerca a $1.000 millones, ¿no? En las piscinas. Entonces, y en las plantas que ha mencionado. Piscinas, plantas, las plantas piloto igual, ¿no? Ahora, ¿esas piscinas se las está utilizando? ¿En qué situación han quedado? Porque creo que cuando ha habido un cambio de presidente de YLB,
una señora, ella ha dicho que todo lo anterior no estaba bien hecho y que a partir de este gobierno recién se están haciendo bien las cosas en YLB. ¿Esto es cierto? Bueno, a ver, hay que entender ahí que siempre el desarrollo de nuevas industrias conlleva un tiempo de maduración. Por ejemplo, algunos contratos en Sudamérica, las empresas que firman contratos con el Estado tienen un periodo de 12 años para desarrollar la tecnología, ¿no es cierto? Por eso es que se implementan primero plantas pilotos y luego a escala industrial. En este caso, no podría decirse, digamos, que las facilidades construidas no sirven del todo, porque como te mencioné, estamos produciendo actualmente KCl y carbonato de litio, ¿no es cierto? Entonces, probablemente el proceso no sea el más eficiente que tengamos, pero también hay que mencionar y decir clarísimo que nuestro personal está empezando a desarrollar know-how. Tienen un know-how sobre el manejo de la planta y sobre el manejo de las piscinas. Tanto es así, por ejemplo, que hemos tenido recientemente algunas mejoras en los niveles de producción y en la eficiencia respecto a la materia prima que procesamos. Entonces, tanto así como decir no sirve, digamos, lo anterior, lo que pasa es que hay que afinar la tecnología, ¿no? Hay que mejorar los procesos. Y para eso se requiere gente que conozca el proceso. Por eso es que te estoy hablando de 12 años, digamos, ¿no es cierto? Lo que se ha hecho, digamos, es tratar de implementar una nueva tecnología con los contratos, que es la extracción directa de litio. Eso conlleva necesariamente el desarrollo de tecnología. Como tú sabes, por ejemplo, los chinos están liderando este tema. Ya tienen una tecnología ya desarrollada, ya tienen plantas industriales produciendo en gran escala. Entonces, nosotros hemos tratado de realmente absorber ese conocimiento que tienen las empresas, tanto la china como la rusa, para poder producir carbonato de litio grado batería, ¿sí? Entonces, es importante, ¿no? O sea, todo sirve para el desarrollo del país. Entonces, principalmente, y hago énfasis en eso, hay que señalar que YLB está desarrollando conocimiento, ya sea a nivel de carbonato de litio en las piscinas o también en la evaluación de tecnología que va a venir de afuera, ¿no? Lo que se está produciendo está cubriendo los costos, estamos equilibrando costos, estamos perdiendo o estamos logrando ganancia. ¿Cuánto por ciento? A ver, mira, son variables los costos, ¿ya? Y en todo caso, sí hay un margen de ganancia, ¿no? Hay un margen de ganancia. Lo relevante acá es básicamente indicarte que los indexadores, tanto de Brasil como de Chile, que tomamos como referencia para el KCl, por ejemplo, tienen variaciones respecto de todo el año. No podríamos hablar de un precio estándar. Después, también tiene mucho que ver con el insumo que tenemos en las piscinas o en la planta, ¿no? Es variable. Pero en general te puedo decir, y recientemente, digamos, hemos evaluado esto, que respecto a los costos estándares de producción, sí tenemos un margen de ganancia. Estamos hablando, más o menos debe ser de un 10-15%, ¿no? ¿La YLB se sustenta, se autosustenta o recibe apoyo todavía del Estado? Bueno, en este momento estamos generando lo necesario para el tema de mantenernos por nosotros mismos, ¿no? Pero obviamente hay un lastre, una carga de crédito sano, como que te mencionaba, de que necesariamente tenemos que pagar el servicio de deuda, ¿no? Entonces eso rompe un poco, digamos, el equilibrio que tendríamos actualmente. Usted mencionó a los chinos y a los rusos. ¿Ellos cómo están apoyando? ¿Están presentes en Bolivia? ¿Se han ido porque no se han aprobado sus contratos? ¿O qué relación tienen para transmitirles un know-how? A ver, primero, una transmisión de know-how per se en este momento, no podríamos hablar de una transmisión de know-how. Lo que sí se ha hecho es análisis y pruebas de que estas tecnologías funcionan con nuestros salares, que es lo principal, digamos, ¿no? Y no ocurra, digamos, con el tema de las piscinas que tiene, digamos, algún tema de ineficiencia ahí.
Están presentes acá las empresas. Bueno, esperemos a ver qué ocurre, digamos, con la definición con el cambio de gobierno, ¿no? Creo que ellos también están aguardando eso. Y básicamente en la colaboración es tal vez algún tema de datos técnicos, tal vez algún tema de algunos insumos nosotros que podamos requerir, por ejemplo, el tema de indexadores, ¿no es cierto? Es un tema importante para nosotros conocer las predicciones o forecasts que puede haber respecto principalmente al carbonato de litio. Por ejemplo, en estos últimos días, el carbonato de litio ha llegado hasta un precio de $11,200 por tonelada, ¿no es cierto? Se veía una curva, digamos, incremental en los últimos 7 días y hoy bajó a 10,900 y algo, digamos, ¿no? Entonces, sí nos está colaborando con esos insumos, digamos, ¿no? Respecto a la cotización que usted ha indicado, cuando tenían buenas cotizaciones, creo que ha llegado a 85,000 y ahora, como dice, está bordeando los 10,000. Con esas cotizaciones, ¿es posible y rentable firmar contratos con los chinos y los rusos o va a ser casi para ganar muy poquito? A ver, hemos escuchado varias críticas sobre eso, ¿no es cierto? Sobre que los contratos no son beneficiosos para el Estado, etcétera. Y ahí es fácil explicar el tema, porque sin los contratos no tenemos ni un peso, ¿no es cierto? O sea, y con los contratos en un extremo, así que el contrato, digamos, los ingresos y los egresos sean tas con tas, ya tienes una regalía pagada del 3%. Entonces no podríamos hablar desde ese punto de vista netamente económico de un contrato no beneficioso para el Estado. Pero también hay que tomar en cuenta que una de las empresas con las que hemos firmado es un jugador de nivel mundial, ¿no? Estamos hablando de una empresa que provee aproximadamente el 67% de las baterías a nivel global. Tanto es así, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, con Ford, tiene Ford una planta ensambladora de vehículos y al lado CBC construye una planta de baterías. Entonces, a ese nivel de competitividad llegamos. Entonces, lógicamente, ellos no van a venir a perder, digamos, en el negocio, porque también no hay que olvidarse que los contratos requieren para su balance económico una generación de recursos, ¿no es cierto? Independientemente, digamos, del porcentaje que puede llegar para el Estado, hay que tomar en cuenta que las regalías que te mencioné hay que aumentar el tema impositivo, IVA, IT y toda la carga tributaria que tiene actualmente Bolivia. Y también el IUEB, ¿no? Que es importantísimo, porque a partir de ello se genera, digamos, un ingreso importante para el país. No son cifras menores y siempre van a estar en función de la producción de la planta. Y uno de los requerimientos que tenemos para la producción para la entrega de la planta por parte de las empresas es que justamente lleguen a cumplir los volúmenes comprometidos. Y en caso de que no lleguen a cumplir con esos volúmenes comprometidos, no se le reconoce ni un centavo, ni un boliviano. Entonces, el riesgo en definitiva está con la empresa porque ellos van a tener que poner todo el capital, digamos, el CAPEX en un inicio, ¿no es cierto? Y si no llega a producir en grado batería con el 80% de recuperación y las 25,000 toneladas que señala el contrato, básicamente no se les reconoce nada. Entonces, no hay que dar, digamos, un análisis económico únicamente respecto de ingresos y egresos respecto del contrato. También hay que ver el marco tributario aduanero que tiene el país, ¿no? Del 100%, digamos, de las ganancias que se pueda producir en las plantas con los rusos y los chinos, ¿cuánto por ciento queda para Bolivia y cuánto por ciento para las empresas? Mira, hemos hecho corridas, digamos, con flujos y depende del precio, como siempre. Tú estás hablando del producto que tiene una variación internacional importante y estaríamos hablando entre un 60 para el Estado y variable hasta un 75, digamos, ¿no? Pero siempre en función del precio. Ahora, es importante también señalar que, por ejemplo, en el caso de las regalías, si bien es cierto, por normativa debe ser YLB la que paga porque ella está produciendo el carbonato de litio, al final ese pago, digamos, que se hace de las regalías, se la carga al proyecto. El proyecto termina pagando la regalía. Entonces, ese es el porcentaje, yo diría, fluctúa entre un 60 y un 75% dependiendo del precio.
75% para la empresa y más o menos 30% para Bolivia. No, al revés, te cuento. Al revés. Ya. 60% para el Estado, entre un 60 y un 75% para el Estado y el restante para la empresa. Y eso es atractivo para las empresas porque ahora más bien están hablando de dar mayor participación a las empresas para que vengan. Bueno, a ver, hay que tomar en cuenta, y es un tema que hay que analizar más a fondo. Sabemos nosotros que muchas de las empresas que en teoría tienen producción industrial, digamos, justamente por la variación del precio, no están, digamos, implementando sus proyectos al 100%, como que están en stand-by, ¿no es cierto? Entonces, hablar de que solamente una variable de todo lo que es el negocio pueda incidir sobre la llegada o no de nuevas empresas, no es correcto, digamos, porque hay que ver todo el tema integral, ¿no es cierto? O sea, pueden venir a firmar, pero ¿qué pasa si es que no asumen el riesgo compartido? ¿No es cierto? Finalmente, nosotros terminamos pagando las regalías. Entonces, hablar con el solo hecho de decir que un negocio es atractivo respecto únicamente del porcentaje de ganancia que pueda tener la empresa no es correcto. Hay que ver todo desde una perspectiva integral. Bueno, pero actualmente los contratos que tenemos firmados tienen esas condiciones, ¿no? Ahora, los contratos firmados tienen penalidades porque ya han estado mucho tiempo en el Parlamento sin aprobarse. Entonces, digamos, el nuevo Parlamento decide no aprobar, ¿hay penalidades de parte de los chinos y los rusos? No está en vigencia de los contratos, no está en vigencia. Por ende, no puedes aplicar ningún contrato, ninguna cláusula de ese contrato. Yo leía, por ejemplo, una entrevista, creo que le hicieron a algún colega, y él decía que el rescindir el contrato podría tener algún efecto. Pero el tema es que ¿cómo puedes rescindir algo que no está vigente? No puedes, porque no está vigente. O sea, no puedes aplicar una cláusula de ese contrato porque básicamente no está vigente. Entendemos que sí puede haber algunos efectos colaterales, digamos, de la no entrada en vigencia del contrato, pero no podríamos hablar de la terminación de algo que no está vigente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, habrá que esperar qué definiciones toma el nuevo gobierno, ¿no? Don Pablo, ¿no sería más conveniente primero una ley de litio y después los contratos? Porque ahora no tenemos ley de litio, pero sí tenemos contratos para que aprueben en el Parlamento. ¿No hubiera sido mejor primero ley y después contratos? A ver, tienes varios temas que pueden ser regulados por normativa, ¿no es cierto? Y escuchaba a algunos decir que ocurre lo mismo con los contratos petroleros, que primero tengamos un marco normativo. Bueno, eso es parcialmente correcto, te voy a decir, porque en realidad lo que tienes ahí definido es el government take, ¿ya? Que es IDH, regalías, ¿no es cierto? Pero el contrato que tenemos actualmente firmado con los rusos y con los chinos prevé un concepto y una definición de ley aplicable, ¿ya? Y la ley aplicable es básicamente el derecho positivo, la norma que esté vigente en Bolivia. El contrato tiene que cumplir esa normativa. Por ejemplo, si de aquí a un tiempo se decide modificar la regalía del 3% o subirla al 12%, el contrato tiene la obligación de cumplir esa regalía. Y con los chinos hay una cláusula específica que te dice como que puede haber una variación. Bueno, depende cómo lo veas, ¿no? Porque en realidad las fundaciones que están en contra de estos contratos dicen no nos va a permitir mover las regalías. No es la finalidad de esa cláusula. En realidad lo que te dice la cláusula es se puede mover, pero si se mueve y tiene un efecto económico en la viabilidad del contrato, ¿no es cierto? O sea, si lo hacen viable el contrato, la empresa china nos puede terminar el contrato, sí, pero hay una condición ahí. Solamente se le va a devolver lo que ha invertido y solamente puede terminar ese contrato en la etapa de operación.
es decir, cuando ya nos hayan entregado la planta. Entonces ahí tú no le vas a pagar ni intereses, tú no le vas a pagar daños y perjuicios, ni lucro cesante. Únicamente le vas a pagar lo que le ha invertido en la planta. Esa es una restricción importante respecto de los supuestos derechos que pueda reclamar la otra parte, porque en algunos casos, y principalmente en tema de arbitraje, se pueden cobrar intereses, daño económico y lucro cesante. Entonces, lo que hemos hecho con esa cláusula es limitar el posible reclamo que pueda tener la empresa a únicamente lo invertido. No tiene derecho a un pago de intereses ni al lucro cesante y daño emergente. Entonces, el no entender cómo va a redactar la cláusula en definitiva puede hacer que visualices de una manera mal esa cláusula, cuando en realidad, por lo que acabo de explicarte, es todo lo contrario, porque limita la expectativa de reclamo que pueda tener la empresa. Entonces, es fácil, digamos, decir, no nos permiten mover la regalía. Falso. Sí se puede y sí nos puede terminar el contrato, pero hay que ver toda la cláusula integralmente. Y al final lo que importa es que el Estado, en ese caso, en caso de que le suba regalías, ¿no es cierto? Que en algunos casos podría entenderse como una nacionalización implícita o nacionalización hostil. En todo caso, es una mayor seguridad jurídica para la empresa, pero también para el Estado, porque no pagas esos conceptos que te acabo de decir. Ellos lo venden como una cláusula totalmente en contra del Estado y, como te acabo de explicar, es todo lo contrario porque limita el reclamo de la empresa. También hay alguna idea de muchas personas de que es todo el salario de Uyuni que se está comprometiendo. Entonces yo quisiera que aclare si es todo y también sé que no solamente el salario de Uyuni, sino hay otros salarios también donde pretenden operar las empresas. Eso en primera instancia, una aclaración. En realidad, a ver, son varios salarios y lagunas saladas que son reservas fiscales y que son administradas por ILB. Con esos dos proyectos en la superficie solamente se va a afectar a 1,32% de lo que es el salario de Uyuni. Te estoy hablando a nivel de superficie, ¿no es cierto? Ahora, también tienes una afectación, y es también lo que les preocupa a las comunidades, del agua, ¿no es cierto? Pero obviamente hay estudios ambientales que se tienen que hacer de manera previa. Previa me refiero a la implementación y la construcción de la planta. Escucho también decir que va a consumirse mucha agua. Ok. Nosotros tenemos estudios hidrológicos, tenemos estaciones meteorológicas en el salar. Hemos estimado que la capacidad de recarga es suficiente inclusive para abastecer, digamos, esta y otra planta, estas dos plantas, ¿no es cierto? Porque solamente estaríamos consumiendo entre un 30 y un 40% de la recarga anual que tendría el salar. Entonces, como verás, la afectación superficial está determinada, pero las afectaciones ambientales no la puedes decir ahorita, darlas como ciertas, porque son estimaciones. No hay que olvidarse que estas plantas requieren de un diseño final. En el diseño final tú vas a saber cuánto energía se va a consumir, cuánto electricidad, cuánto vas a necesitar de salmuera, ya sea de pozo o residual, ¿no es cierto? Y también vas a saber cuánto de agua dulce vas a necesitar. Agua dulce no me refiero, digamos, a agua de consumo humano, me refiero a agua de pozo. Ahora, inclusive tendrás que ver el proceso, porque, por ejemplo, en algún caso, en alguna conferencia que escuché en la CIP, el producto, digamos, uno de los productos que tendría una tecnología que se fue propuesta ahí, inclusive te podría dar agua potable. Entonces, ahí no tienes un consumo de agua muy fuerte, porque justamente un agua, digamos, de desecho del proceso, ya te sale agua potable. Pero eso es nuevamente conociendo todo el proceso que tienes. Y actualmente determinar el posible daño ambiental sin conocer el proceso, sin conocer el diseño final de la planta, es imposible. Al margen de eso, también hay sentencias constitucionales, sentencias, digamos, a nivel internacional, por ejemplo, que tenemos un ejemplo de Quechua versus Ecuador, ¿ya? Que te dice claramente que para hacer la consulta previa que tanto requieren ellos, sí o sí tienes que tener un EIA, un estudio de impacto ambiental. Es un requisito primigenio para hacer la consulta previa. Pero ¿cómo vas a hacer el EIA si no tienes el diseño de la planta, el diseño final de la planta? ¿No es cierto? Y el diseño final de la planta es importante que esté en el contrato porque tiene un efecto. Si ese diseño final, al
la culminación de la etapa de construcción no funciona como debería ser, ¿no es cierto? No le pagamos un centavo, nuevamente. Entonces, ¿tú cómo puedes darle fortaleza a esa cláusula o a esa estipulación si no es en un contrato? Por eso lo que encontré es que el contrato incluye estudios, ¿no es cierto? Te establece un estudio de factibilidad que te dice ambiental, económico, ¿no es cierto? Y después de eso ILB aprueba para que se construya la planta. Entonces ahí ILB tiene la facultad de decir no es viable o es viable. Después de eso tienes un posterior control que es la licencia ambiental. Y en la licencia ambiental va, como te dije, el EIA. Entonces ahí se va a determinar si afecta a la comunidad, no afecta a la comunidad, y la misma autoridad te va a decir, tienes que hacer consulta previa, si en caso correspondiera. Ya con esos datos que te digo del diseño final, teniendo el consumo de todos los insumos, vas donde la comunidad recién le dices, voy a consumir o te voy a afectar en tanto. ¿Qué pasa si hacemos la consulta previa antes de tener todo el diseño final y todos los datos finales de consumo? Inclusive podría entenderse que estamos vulnerando sus derechos, porque básicamente la información sobre la cual les hemos consultado no es correcta y no es cierta. Y otro antecedente, esta lógica, digamos, de hacer la consulta previa, conociendo ya el alcance del proyecto, no es nuevo. Todos nuestros contratos de servicios petroleros y los de operación, actualmente en vigencia, ya tienen esa lógica. ¿Por qué? Porque es necesario conocer realmente los impactos para poder consultar a la comunidad. Entonces, obviamente, hay, digamos, algunas lecturas que se van más por el lado dogmático, digamos, y no van a la aplicación práctica de los casos en sí, ¿no? Pero como te acabo de señalar, es nomás necesario tener todos los datos de la planta y de producción y de consumo para poder seguir con los pasos siguientes. Estas plantas de los chinos y los rusos son piloto, ¿no? O sea, no son plantas definitivas, son piloto, como un globo de ensayo para ver si funciona o no. Ahora, eso involucra exclusividad de ellos, quizás por entrar los chinos y los rusos, ya otras empresas ya no pueden ingresar al Sadar o está abierto. No, a ver, hay dos cosas. Primero, no son plantas pilotos porque básicamente saltan, digamos, a 25.000. Y aparte, no te olvides que son ya tecnologías probadas, incluso patentadas. En el caso de los rusos, por ejemplo, su tecnología se llama Accionit. Si buscas en la página de Uranio y buscas Accionit, vas a encontrar perfectamente cuál es el proceso. Entonces, son tecnologías que han sido probadas a nivel industrial. Al margen de eso, como te dije, el riesgo está con ellos. Si la planta no funciona, bueno, no se les devuelve, ¿no? Y la segunda parte de tu pregunta, perdón. La segunda parte es si tienen exclusividad, si otras empresas de otros países por ahí no pueden entrar mientras ellas acaben su trabajo. No, para nada. En realidad, lo que tiene el contrato es un área de contrato, que como te señalaba es un 1,34%. Lo que sí va a ser un limitante importante es el agua, ¿no? O sea, se han estudiado cuencas, digamos, en las zonas aledañas, principalmente en lo que es la TCO Norlipes, y incluso la capacidad de generación de electricidad nuestra puede ser algún tipo de limitante operativo, pero algún limitante contractual o una limitante contractual de exclusividad no hay. Lo que sí hay, pero es ya después es un derecho preferente sobre la compra, pero inclusive eso está totalmente regulado, digamos, ¿no? No hay que olvidar que el derecho preferente es sobre el producto que tenga la planta. Este derecho preferente no va a ser ejercido 100% por Uranio. Tenemos, digamos, un porcentaje determinado para esa limitante de derecho preferente, pero no es sobre el 100% de la producción, lo que implica que ILB tiene total disponibilidad de elegir o no, digamos, si venderle el 100% a ellos, ¿no? Y eso también está en función de los precios de mercado, porque será, digamos, la oferta será, mira, yo estoy pensando vender esto a, yo qué sé, $10,000, ¿no es cierto? Y tú has producido 25,000. Digamos que el limitante es 20%, ¿no es cierto? Entonces dices, este 20%, ¿quieres o no quieres? No. Entonces, si no acepta la compra,
tú la puedes vender a otra empresa, pero en igualdad de condiciones económicas. Es el mismo precio. Entonces, es solamente una primera venta que se haría a los usos. La producción que ya se ha realizado, ¿quién está comprando? ¿Cuál es el mercado? Bueno, hemos ampliado, te cuento. O sea, hay varias empresas chinas, inclusive rusas, que están queriendo comprar. Esta última semana hemos tenido acercamientos con Costa Rica igual. Usualmente son empresas chinas, usualmente, ¿ya? Y también hemos tenido, digamos, algunas compras locales, de empresas locales. Ahora, así, una exclusiva, una empresa que te puede decir es esta y solo esta, no, o sea, son variedad de empresas. con la explicación que usted da, no es muy complicado, ¿no? Pero entonces, ¿por qué se ha trancado? O sea, usted no ha podido explicar como está explicando, o el Parlamento tenía otros argumentos más fuertes, o qué ha pasado, o sea, ¿por qué no se ha aprobado? Porque no parece muy ofensivo para el Estado. A ver, yo te digo, siempre los primeros pasos cuestan, ¿ya? Y en este caso, bueno, si se fijan en la historia, lo mismo ocurrió con los contratos petroleros. O sea, cuando se sacó la 3058 y se empezó a implementar los contratos de operación, igual hubo resistencia, hasta que se sacó una ley que es la de desarrollo sostenible y un poquito frenó, digamos, eso. Pero en el concepto, esos contratos de operación siguen siendo los contratos de servicios petroleros que estamos aprobando en este momento. Y tú no escuchas tanto ruido como ha generado el contrato de litio, ¿no es cierto? Bueno, eso es por una parte. Creo que los primeros pasos siempre cuestan y nosotros hemos estado siempre conscientes de que iba a ocurrir porque obviamente era mover un sector que estaba dormido. Y lamentablemente también nos ha tocado un periodo bastante politizado, ¿no? Entonces creo que eso ha jugado en contra y es nomás decir que también las fundaciones han jugado su rol. O sea, y han ido al extremo, por ejemplo, en este último caso, en este último tiempo, conocemos que una de las fundaciones está vendiendo a las poblaciones de las zonas aledañas a los proyectos, por ejemplo, que si viene una empresa privada, ellos no van a trabajar, que van a ser 100% extranjeros. Eso es totalmente mentira, porque la legislación boliviana a la cual está obligada a cumplir la empresa que venga, todas, tiene que tener un máximo del 15% de personal extranjero en su planilla. Entonces, eso te da una idea de cómo están vendiendo las cosas. No sé los intereses que vienen de trasfondo, pero te puedo decir sí con claridad absoluta que una vez al mes, que parece que es cada que les llega el cheque, mueven todo y nada. Hacen foros, hacen debates, visitan, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, los intereses que habrán de detrás no los conozco. Pero para mí basta como muestra un botón de que tengan la osadía de mentirle hacia los pobladores. Tanto es así, por ejemplo, que probablemente, o sea, si a futuro, digamos, va a querer entrar a otra empresa privada, no necesariamente los chinos o los rusos, van a tener ese rechazo, porque ellos ya van a tener eso como un preconcepto, cuando es todo lo contrario. Entonces, creo que han sido una suma de factores que han llevado a que estos contratos, primero, sean mal vistos, ¿no es cierto? Y finalmente de que sean bloqueados. En este momento usted está en transición, o sea, está en transición. ¿Qué dice el equipo del nuevo gobierno? ¿Quiere apoyar o no? ¿O dice esto es un desastre? ¿Qué ha percibido usted para realizar los contratos que están pendientes? Y también el estado de YLB. No hemos conversado a detalle, o sea, sí se les explicó el tema, se les ha hecho el traspaso de información y bueno, es también lógico que no puedan, o sea, que en realidad necesiten un tiempo para digerir esa información. No es un sector muy común, digamos, y principalmente yo entendería que tienen que tener un tiempo de procesamiento, ¿no? Seguramente con los insumos que se les ha dado puede haber un mayor requerimiento de información o finalmente puede haber algún tipo de solicitud de reunión adicional. O finalmente esperarán, digamos, a que haya la transición y una vez estando acá, revisarán qué ha ocurrido, ¿no? Pero así un feedback de ellos, bueno, básicamente ha sido
las preguntas, digamos, pero nada que ver con los contratos y bueno, es también entendible, como le digo, porque estamos transmitiendo información y esa información cuesta digerirla. ¿Convendría una masacre blanca o tendría que rescatarse al personal técnico que tengan? A ver, es buena la pregunta porque te acabo de mencionar que nosotros vamos a patentar un tema de un absorbente, ¿no es cierto? Para absorción. Entonces, y volcándote la pregunta, digamos, ¿tú crees que deberíamos despedir a los técnicos que han hecho esa investigación? No, porque es un know-how que tiene la empresa, es un know-how que tiene Bolivia, ¿no es cierto? Entonces yo te estoy hablando desde el punto de investigación. Desde el punto de vista de administración de los contratos, se ha generado un know-how importante porque nosotros hemos hecho, digamos, un relevamiento de todos los documentos contractuales que tiene Sudamérica, ¿ya? Hemos revisado los económicos de algunas otras empresas, hemos visto costos de producción. Entonces, el personal técnico, económico y legal que ha hecho ese trabajo tiene un know-how, una carga que le permite, digamos, entender mejor cómo va el negocio a nivel Sudamérica y a nivel global. Y finalmente a nivel operativo, he visitado un par de veces la planta y realmente estoy convencido de que tenemos muy buenos profesionales que están a cargo de las plantas y que día a día van venciendo los desafíos operativos que tienen este tipo de plantas. Por ende, van generando un know-how adicional al que ya tienen, ¿no es cierto? O sea, te estoy hablando a nivel de manejo de piscinas, a nivel de manejo de las plantas, a nivel de insumos, van conociendo el equipo. Entonces, seguramente será una definición que les tocará tomar a ellos, pero obviamente está de por medio el tema del know-how que se ha generado, ¿no? Es un elemento muy importante y seguramente ellos al momento de tomar la definición de si despiden o no, tendrán que ver el background de cada uno de ellos. Tampoco es conveniente que cierren YLB. Esa es una buena pregunta, pero a ver, es estratégico. Es estratégico. Pese a quien le pese, pese a las fundaciones, a los ecologistas, este es un elemento importante dentro de la transición energética. Ya me podrán decir que, ok, están generando baterías de sodio, pero la batería de sodio no tiene pues la transportabilidad que tiene el litio, ¿no? O sea, las baterías de sodio son más pesadas y pueden servir más para almacenamientos, digamos, estacionarios. Pero en definitiva para una portabilidad en un celular, en auto, en lo que fuere, va a seguir siendo importante este elemento estratégico. Y en mi criterio, el control de este recurso político estratégico debería seguir siendo el de Estado. Entonces, lógicamente obedece a una política de Estado que seguramente puede cambiar, pero sí debería ser el Estado el que administre esos recursos, ¿no? Bueno, con eso te digo claramente que no. Sí. Muchas gracias. Ya estamos en el tiempo límite. Muchas gracias y esperamos tener contactos posteriores. Listo, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego.